Porque sé que el duelo se puede hacer de manera práctica, liviana y transformadora, te doy la bienvenida a El duelo en pocas palabras. Hola, en un duelo es muy común caer en la etapa de los si yo hubiera o el otro no hubiera. Este es el estado emocional de negociación. Es en el cual buscamos hacer como nuevos pactos o acuerdos, buscando como devolver el tiempo para evitar que la situación que nos causó dolor suceda. Em, Se trata de todo lo que creemos que podríamos haber hecho diferentes nosotros o alguien más para que el desenlace que se dio pues no ocurriera, que es el quiebre o la situación dolorosa. Lo hacemos porque lo que estamos buscando es minimizar de alguna manera el dolor que estamos sintiendo. Acá negociamos como con nuestros comportamientos, ¿no? Y con los comportamientos de los demás, buscando sentirnos mejor. Caer en los si yo hubiera o pretender devolver el tiempo hace que nos encontremos con dos compañeros casi que inevitables, pero igualmente confusos y dañinos, diría yo, que son la culpa y o el arrepentimiento. Creemos que si algo hubiera sido diferente, no estaríamos viviendo el dolor que estamos viviendo en este momento. Y ahí lo que empezamos a hacer es jugar en nuestra mente con escenas, con decisiones y con actitudes diferentes, creyendo que en alguna de ellas estuvo la causa de nuestro dolor y por lo mismo que si ese espacio de decisión hubiese sido diferente, nada de lo que está pasando o pasó hubiese ocurrido. El tema acá es que aunque uno innumerables veces imagine comportamientos diferentes, nada le va a garantizar que el resultado hubiera podido ser diferente. Yo jugué con millones de escenarios, jugué con millones de decisiones que hubiera podido hacer diferente. Me inventé en mi cabeza soluciones médicas, yo que soy politóloga. Pero ahora con esta información entiendo que eran mecanismos de defensa de mi mente ante lo inexplicable del dolor que estaba sintiendo. Y al identificarlo como eso, como mecanismos de defensa, pude ir de a pocos volviendo a la realidad de lo que estaba pasando. Esta negociación de lo si yo hubiera o lo otro hubiera es normal como estado emocional. Es la manera en la cual nos cuestionamos y empezamos a cuestionar como a los otros, al mundo y a la vida misma por lo que pasó. Se vuelve problemática es cuando del cuestionamiento pasamos al juicio en contra nuestra o en contra de alguien más. La verdad es que si en algún momento hubiésemos sabido que lo que ocurrió iba a ocurrir, muy probablemente habríamos actuado de manera diferente. Y que así como nosotros, cada persona que está o estuvo involucrada en el hecho, actúa desde lo que sabe y desde lo que conoce, creyendo que es lo mejor que puede hacer en un momento determinado, así para nosotros sea difícil como de incorporar. Juzgar cuando ya se conoce el desenlace es injusto en cualquier juzgado del mundo. Yo suelo decir, hasta los criminales de guerra tienen derecho a dar su versión de las cosas y a explicar por qué actuaron como actuaron. Entonces, es lo mismo que nos debemos dar a nosotros y a otros en un proceso de duelo. Porque en el momento en que ocurrieron las cosas no existía la información que tenemos hoy. Yo tengo clarísimo que si yo hubiera sabido que Lisa se iba a morir, habría actuado diferente y habría tomado decisiones diferentes y habría hecho cosas diferentes. Pero yo actué desde la información que tenía en el momento. Y ahora sé que arrepentirme o culparme a mí o a alguien solo le pone más dolor a una situación que de por sí ya es muy dolorosa. Pero esta negociada de los si yo o el otro hubiera también tiene un lado positivo en nuestro proceso de duelo,
ya que es la primera invitación a reflexionar acerca de lo sucedido, al cuestionarnos, perdón, invitarnos a perspectivas como diferentes de lo que ocurrió. Si usamos este como cuestionamiento y como reflexión y no como juicio, culpa o arrepentimiento, puede ser el inicio de un proceso muy liberador para nosotros y sin duda también muy transformador. Gracias en mi proceso de duelo con Elisa y en todos los otros quiebres que he tenido, gracias a esa reflexión de lo que pasó, de lo que hice, de cómo actué y cómo actuaron los demás, he podido aprender a analizar las cosas desde otra perspectiva y me he dado cuenta que si bien yo no puedo cambiar lo que pasó o lo que pasa, siempre tengo la opción de decidir cómo quiero responder ante eso. Y sé que tengo la opción de poder sentirme diferente y de no tomarme las cosas como una condena. Ahora, cuando ya tenemos dolor y empezamos como a negociar, porque ya no quiero sentirme más así, quiero que me pase esto ya, ¿no? También hay dos caras, una negativa y una positiva. La negativa es jugar a hacer como estas apuestas todo o nada, buscando eliminar el dolor como por arte de magia. Y acá le damos poder al tiempo, a la oración, a una promesa, a dejar un vicio o una mala actitud o como una nueva alternativa, esperando que solo un acto lo cure todo, ¿no? Y que no, nos quite. Y, y así no funciona nada en la vida. Creo que esas soluciones que buscamos que sean ya y rápidas no son sostenibles en el tiempo y solo nos van a dar un alivio por un ratico. Yo me acuerdo mucho en mi duelo por Elisa, eh, buscando hacer dietas absurdas y poner en riesgo mi propia salud, ¿no? Y haciendo una cantidad de cosas para tratar de quitarme el dolor de perder a Elisa y ese dolor no me lo iba a quitar ni me lo quita, nada de eso, ¿no? Y me acuerdo también levantarme por la mañana y sentir cómo me caía el día en la cara, ¿no? Como si le cayera a uno el mundo con el peso, esperando que ya hubieran pasado 10 años para no sentir tanto dolor. Y me acuerdo como pensar en querer irme a vivir a otro lugar donde nadie me conociera ni supiera mi historia para que no me pudiera preguntar nada, ¿no? Y con el tiempo aprendí que todas esas negociaciones, así se hubieran dado a mi favor, es decir, así me hubiera podido ir a vivir a otro país o así lo que sea, eran irreales. Porque hoy tengo mis otras dos hijas y las amo y soy profundamente feliz, pero Elisa todavía me duele. Porque han pasado ya casi 6 años y hay días, especialmente los aniversarios, en los que la tristeza me invade. Y he ido a sitios en donde nadie sabe esta parte de mi vida y de mi historia y nada de eso me ha quitado dolor. Y es que el problema es pretender que haya un remedio instantáneo que nos cure el dolor emocional. Porque el propósito de un duelo no es dejar de sentir dolor. El propósito de un duelo transformador es atravesar el dolor para sanarlo, no para no volver a sentir, sino para aprender a sentir el dolor en paz. La cara positiva de estas negociaciones mentales y ficticias es que cuando pretendemos negociar es porque creemos que existe alguna posibilidad de ganar. Nadie apuesta esperando perder de una o no. Nadie hace como estos juegos mentales pensando que va a perder. Y en el caso de un duelo, la ganancia que esperamos es volver a sentirnos bien o por lo menos dejar de sentir todo el dolor que nos está quemando y nos está consumiendo en el momento presente. Pero para mí la buena noticia para ustedes es que el simple hecho de que vislumbremos, así sea remotamente, la posibilidad de dejar de sentir tanto dolor, es la chispita, es el impulso inicial que necesitamos para empezar a reconstruir nuestra vida y a renacer. Ese rayito de luz, por chiquito que sea, si se lo permitimos,
va a darnos la fortaleza para atravesar y recorrer el resto del camino. Espero que la información del episodio de hoy los acompañe en su proceso de duelo transformador y nos oímos